Buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder estar aquí por primera vez, el día sábado, delante de la grey del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14, 15. Primera de Juan, capítulo 5, de versículo 14 al 15. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. La palabra del Señor dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todo, Señor, las bendiciones que hemos recibido, Señor. Y gracias por guardarnos a este tiempo y traernos a este lugar, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, tú nos ayudes, Señor, a poder entender tu palabra, Señor, que tu palabra nos hable, Señor, que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor, cambie nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Nuestra mente tiene que ser renovada, Señor, a través de tu palabra, bendito Dios. Ayúdame, Señor, esta noche a cada uno de nosotros, Señor, a poder, Señor, estar atentos, Señor, quitar toda distracción de nuestra mente, bendito Dios, y a estar, Señor, centrados nada más en escuchar tu palabra, Señor. Te pido también, Señor, que tú me ayudes, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, me dirija, Señor, que tu Santo Espíritu me ayude en esta noche, Señor. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. Amén. Entonces, esta noche me dieron la bendición y el privilegio de poder traer una enseñanza que me dieron. El tema es: al orar aplico los principios bíblicos y cuando pido algo es de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras y promesas de Dios. Ese es el tema, ¿no? Entonces, como cristianos debe ser una prioridad cultivar nuestra relación con Dios, ¿no? Y una de las mejores maneras para crecer en nuestro andar con Jesús es a través de la oración, ¿no? Cuando oramos nosotros, hablamos con Dios, ¿no? Sobre lo que sucede en nuestras vidas, ¿no? En nuestro día, ¿no? Los anhelos que tenemos, nuestras luchas. Ustedes, pues, la mayoría que son jóvenes aquí, cuando oramos, pues ustedes les presentan, ¿no? sus deseos, sus inquietudes, como jóvenes que son, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Orar, ¿no? Presentar ante Dios todos lo que tenemos nosotros, ¿no? Orar a Dios, el orar a Dios nos acerca a Él, ¿no? La oración abre la puerta para que recibamos sus palabras, ¿no? Su consuelo, sus bendiciones que Él desea darnos. La oración también fortalece la fe. Al orar, sentimos la presencia y el poder del Espíritu Santo y su presencia nos llena de gozo y valentía para poder obedecer al Padre en todo momento, ¿no? Viviendo siempre dentro de su voluntad. A través de la Biblia vimos claramente que orar es hablar con Dios, ¿no? Tal vez es algo sencillo, ¿no? Hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Cuando oramos, conversamos con el Padre, ¿no? Abrimos nuestro corazón ante Él y le contamos cómo nos sentimos, ¿no? En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del versículo 5 al 8, Jesús habla sobre la oración, ¿no? Y Él dice, ¿no? Pueden ver en Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 8, dice, ¿no? Jesús habla así, ¿no? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles
para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí vemos que la oración es entre nosotros y Dios, ¿no? Y no es para impresionar a los demás. Nuestro corazón no tendría la actitud correcta si nosotros, ¿no?, busquemos que los demás nos vean y admiren nuestra manera o nuestras palabras, ¿no? Al orar, nuestro deseo más grande debe ser pasar tiempo con Dios y hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón, ¿no? Es cierto que nuestro Padre sabe de antemano lo que necesitamos, ¿no? Él lo sabe, ¿no? Pero como todo buen padre, a Él le encanta escuchar la voz de sus hijos, ¿no? Bueno, ustedes son jóvenes, pero cuando han sido niños, yo tengo mis 2 hijos, anhelábamos, ¿no?, cuando ellos nacieron, que ellos crecieran y poder escuchar sus primeras palabras, ¿no?, que digan mamá, papá. Uno estaba desesperado, ¿qué cosa es lo que va a decir primero? Yo voy a decir mamá, va a decir papá, era una competencia. Ellos balbuceaban, no, sí dijo mamá, no, sí dijo papá, no, y todavía no dicen nada, pero solamente estaba balbuceando, ¿no? Y cuando dice su primera palabra, ya sea mamá, ya sea papá, o lo primero que diga, pues es una alegría para nosotros poder escuchar su voz, ¿no? Y ese es lo mismo que siente Dios, ¿no?, cuando nosotros nos acercamos a Él y oramos y escucha nuestra voz, ¿no? Vemos así que el énfasis de la oración debe ser fortalecer nuestra relación con Dios, ¿no?, acercarnos a Él, pasar tiempo en su presencia y compartir con Él lo que ocupa nuestro corazón, ¿no? O sea, oramos porque nuestra relación con Dios es importante y vital, ¿no? Oramos porque nuestra relación con Dios es importante y vital. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué si el orar es importante y vital para el cristiano, por qué es la disciplina más descuidada? Y no es que el cristiano no ore, porque si fuese así estaría muerto espiritualmente, ¿verdad? No moraría en él el Espíritu Santo, porque cuando nosotros nacemos de nuevo dice que viene el Espíritu Santo sobre nosotros, ¿no?, y mora en nosotros. Y es el Espíritu Santo, ¿no?, quien preserva en la vida de cada uno de nosotros el deseo de orar. John Piper dice lo siguiente, ¿no? Yo le escribí literalmente, dice: si trato de orar por personas o circunstancias sin tener la palabra frente a mí para que guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. Lo primero es que tiendo a ser repetitivo. Solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Y otro aspecto negativo es que mi mente tiende a divagar. Ese decía John Piper. Entonces, no es que el cristiano no tenga deseo de orar y que por eso no lo hace con tanta frecuencia e intensidad que lo debería hacer, ¿no?, sino que, aunque no lo querramos reconocer, nos aburrimos, ¿no? Ahora, no me vayan a entender mal que el orar es aburrido, sino que la forma como nosotros oramos nos hace sentir que nos aburrimos, ¿no? Porque como el mismo Señor Jesús lo dice, ¿no?, en el pasaje que hemos leído en Mateo 6, ¿no?, dice, hacemos vanas repeticiones, ¿no?, y se torna aburrido el orar. No es que la oración en sí sea aburrido, no es que el Señor nos haya puesto la oración para aburrirnos, sino que nuestra manera de orar, cómo lo hacemos, te torna y lo vuelve aburrido, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con los discípulos de Jesús cuando lo acompañaron al huerto de Getsemaní? Ese está en Marcos capítulo 14 del 32 al 42. Dice que el Señor Jesús va al huerto de Getsemaní a orar, ¿no?, y se lleva a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y cuando llegan, dice, al huerto de Getsemaní, el Señor los deja en un lugar y él se va más allá a orar, ¿no?
Dice que pero antes de irse le dice, ustedes quédense velando y orando. Al cabo de 1 hora, dice, el Señor regresa. ¿Y cómo los encuentra? Durmiendo, dice, ¿no? Y esto sucedió por 3 veces. 3 veces sucedió lo mismo, ¿no? Y el Señor le dice a Pedro, ¿no? Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Y dice el texto que sucedió 3 veces esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los discípulos? Lo mismo que nos sucede a nosotros, ¿no? ¿No has notado, hermanos, que cuando oramos repetimos siempre las mismas oraciones, ¿no? Y luego nuestra mente, ¿no? Cuando estamos orando y repetimos siempre lo mismo, luego nuestra mente divaga y nos vamos, nos desconcentramos, ¿no? Y nuevamente volvemos a la oración y pareciera que ya tenemos un libreto en la mente y volvemos a repetir lo mismo, las mismas palabras, ¿no? Como si fuera un libreto aprendido, ¿no? Y luego nos reincorporamos y pensamos que ya han pasado buen tiempo y no ha pasado unos minutos nomás y para nosotros ya habrá pasado 1 hora, ¿no? Pongámonos por un momento en lugar de los discípulos, ¿no? Los 3 que se quedaron dormidos. Ellos le habían pedido al Señor que les enseñara a orar, ¿verdad? En el capítulo 6 está ahí, ¿no? El Señor enseña a orar y el Señor les enseña, ¿no? El Padre Nuestro. Y está del versículo 8 al 15. Entonces, seguro ellos harían eso, pues, ¿no? Se pondrían a orar, ¿no? Y se quedarían dormidos de lo cansados que estaban, ¿no? Porque recuerden que ellos aún no tenían el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo va a descender sobre ellos mucho después todavía, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer en esta situación, ¿no? O para no seguir cayendo en esta situación. Es hacer precisamente lo que indica el tema de lo que estamos compartiendo, ¿no? Que al orar, ¿no? Al orar, aplico los principios bíblicos. Es decir, al orar aplico, o sea, utilizo los principios bíblicos. ¿Y qué son los principios bíblicos? Los principios bíblicos son partes de la palabra de Dios que nos ayudan a saber la manera que hay que vivir o actuar. Ese es un principio bíblico, no es palabra de Dios, es la palabra de Dios que nos ayuda a saber la manera en la que vamos a vivir o actuar. Entonces, al orar, uso eso, ¿no? Palabra de Dios, aplico la palabra de Dios. Es decir, tenemos que usar la palabra de Dios, la Biblia, como guía en nuestras oraciones. Si nosotros usamos la palabra de Dios como guía en nuestras oraciones, tengan por seguro que nuestras oraciones no se nos van a hacer aburridos. Jesús dijo que existe una relación directa entre sus palabras y nuestras oraciones, y lo hizo dando una notable declaración, ¿no? En Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿no? En Juan 15:7. Esta maravillosa promesa nos enseña que las respuestas a nuestras oraciones dependerá del papel que juega en nuestras vidas la palabra de Dios. Debemos meditar en lo que dice la Biblia y dejarla que nos guíe en nuestras oraciones, en nuestras acciones de todos los días, así como en nuestras oraciones, ¿no? Sigamos al pie de la letra lo que la Biblia nos dice cómo orar. Y cuando oramos, permitámoslas a Dios que nos hable a través de su palabra. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. ¿Y Dios cómo nos habla? A través de su palabra, ¿no? A través de la Biblia. Cuando oramos con otras personas, leyendo las páginas de la Biblia y comentamos lo que leemos, hace más real la presencia de Dios entre nosotros, ¿no? Dios aplica su mensaje a nuestras situaciones y nos muestra cómo debemos orar respecto de los problemas que se plantean en nuestros hogares, en nuestra comunidad y en el mundo entero, ¿no? La Biblia nos señala cuál es la voluntad de Dios respecto a nuestras vidas y nos hace saber cómo orar para que sea hecha su voluntad, ¿no? Debemos orar por todo aquello que signifique honrar a Dios y también por las cosas que beneficiarán a los demás, no solamente a nosotros, ¿no? Para satisfacer nuestros placeres, muchas veces egoístas, ¿no? Nosotros tenemos que orar para beneficio
también de los demás, ¿no? Hay un pasaje en Santiago, en el capítulo 4, versículos 2 y 3, que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, ¿no? Eso dice Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesta, pero la carne es débil. Entonces, muchas de las oraciones que aparecen en la Biblia resultan excelentes guías para nosotros, ¿no? Podemos derramar nuestras almas en las palabras, por ejemplo, de David, ¿no? Encontramos en los Salmos, ¿no? Los Salmos nos pueden ayudar mucho para nosotros tomarlos como guía para poder orar, ¿no? A veces nosotros, como le digo, se torna aburrido porque a veces pues nuestro hablar, nuestro vocabulario de repente no es muy fluido, entonces ahí nos quedamos en lo mismo, damos vuelta, ¿no? Pero si nosotros agarramos, como la hermana ha leído, por ejemplo, un texto de Salmos, que muchas son canciones, pero también se pueden hacer como oraciones, ¿no? Los podemos tomar para orar. Por ejemplo, ¿no? En el Salmo 51, en el primer versículo dice, ¿no? Y dice David, ¿no? Habla David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David clamando perdón aquí, ¿no? Y el versículo 2 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí. Esas palabras nos pueden ayudar a nosotros, ¿no? A orar, ¿no? Allá nosotros vamos añadiéndole pues palabras nuestras también, ¿no? Entonces, o también en la angustiosa oración de sumisión de nuestro Señor Jesús cuando ora, ¿no? En el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz, que está en Mateo 26, 39, dice: yendo un poco por delante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? Esta es la oración que nuestro Señor Jesús hizo en el huerto de Getsemaní. Entonces, por lo tanto, si queremos que nuestras oraciones sean eficaces, tenemos que llenar nuestras mentes de la palabra de Dios, ¿no? Nuestra mente tiene que estar llena de la palabra de Dios para que nuestras oraciones sean eficaces y de acuerdo, pues, también a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces tenemos que leer la Biblia, tenemos que meditar en ellas, tenemos que memorizar versículos, ¿no? Sus pasajes, y orar de acuerdo a su palabra, ¿no? Esto dará forma a nuestros deseos y guiará nuestras oraciones, ¿no? En la medida en que permanece en nosotros, podemos pedir y recibir respuestas a las oraciones que elevamos, ¿no? Tenemos que fortalecer nuestra fe en base a la palabra de Dios, ¿no? Casi todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con fe, ¿no? Pues la vida está fundada en la fe. Cuando nosotros comemos algún alimento, creemos que ese alimento nos va a nutrir, ¿verdad? Lo creemos y por eso lo consumimos, ¿no? Cuando vamos a visitar a un familiar, a un amigo, ¿no? Creemos que esa persona, pues, tal vez en un momento nos hemos encontrado en la calle: oye, ¿cuándo me visita? Bien, pues visítame. Y nosotros vamos creyendo que Él nos va a recibirnos porque un día nos ha invitado, ¿no? O cuando estamos por casarnos, ¿no? Y pues él o ella cree, su pareja, de que le está diciendo que la va a amar por siempre, ¿no? Pero cuando venimos a los caminos del Señor, nuestra fe es diferente, ¿no? Nuestra fe es distinta, ¿no? Ahora que somos cristianos tenemos una clase de fe diferente, ya no como la del mundo. Esta fe es la creencia en Dios, ¿no? En la persona de Dios, una persona que usted ni yo nunca hemos visto, ¿no? Pero creemos en Él, ¿verdad?
En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, ¿no? La certeza es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios mismo nos da fe, ¿no? Nos da la fe, la confianza de que Él hará lo que promete. Él obra a través de su palabra para fortalecer nuestra fe y nosotros cooperamos con Él en esto. Nuestra fe crece y aumenta cuando leemos las maravillas que nuestro Señor ha hecho en los tiempos que Él estuvo aquí, ¿no? Pensamos en el amor de Dios para con nosotros y comprendemos que lo que hizo con la gente en los días que Él estuvo, ¿no? También lo puede hacer con nosotros, ¿no? Él cuando estuvo aquí, pues, Él ayudó a muchas personas, ¿no? Sanó enfermos, liberó endemoniados, ¿no? Acudimos a sus promesas y creemos lo que Él nos dice, ¿no? Nosotros, como personas, como ciudadanos, siempre que vemos la promesa, por ejemplo, cuando hay elecciones, ¿no? Ya se presenta, sean elecciones municipales, sean elecciones presidenciales, los candidatos prometen de todo, ¿verdad? Y creyendo, ¿no? Nosotros creyendo que en algo van a cumplir, ¿no? Y pues la verdad que nunca cumplen nada de lo que prometen, ¿no? Pero las promesas de Dios, las promesas que nos hace Dios, Él sí las cumple, ¿no? Él sí las cumple. Porque dice, ¿no? En Número dice que Él no es hijo de hombre para mentir, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces las promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, todas sus promesas, el Señor las cumple, ¿no? El Señor las cumple, ¿no? Oramos con la creencia de que recibiremos respuesta y así ocurre sin duda alguna, ¿no? En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿no? Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Así que aquí Pablo, ¿no?, nos recuerda que la fe no se logra tanto con el leer y la meditación en la palabra. Lo que vigoriza nuestra fe es el oír la palabra de Dios, el oír las prédicas de la palabra de Dios, ¿no? Cuando nosotros asistimos a los cultos, escuchamos las prédicas, los cánticos, ¿no?, algunos testimonios, y todo eso fortalece nuestra fe en Dios, ¿no? Tal vez no lo entendemos a la perfección, ¿no?, esto de la fe, pero sí sabemos que Dios obra por medio de nuestra fe, ¿no? Cuando nosotros oramos y no creemos, ello obstaculiza, ¿no?, la respuesta del Señor, ¿no? Pero si nosotros oramos y creemos, esto hace más fácil contestar nuestras oraciones, ¿no?, de parte del Señor, ¿no? Nuestro Señor Jesús, cuando estaba en Nazaret, Él dijo, ¿no?, o mejor dicho, Él se retiró de ahí porque dice en Mateo 13:58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, ¿no? Esto estaba cuando estaba en Nazaret, ¿no? El Señor se fue de ahí porque, a pesar que el Señor era de ahí, ¿no? Y por eso hay una parte que dice que Él no fue profeta en su propia tierra, ¿no? Él tuvo que irse de ahí, ¿no?, por la incredulidad de ellos, ¿no? Y a veces ocurre también en nosotros así, ¿no? Nosotros oramos, pedimos algo, pero somos incrédulos, pensando que Dios no va a responder, ¿no?
En Marcos 9:23 Jesús dice, ¿no? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿no? Al que cree, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, cuando oremos, nosotros tenemos que usar versículos de la Biblia, ¿no? Las promesas que da Dios a sus hijos, ¿no? Esta es algo figurado, ¿no? Las promesas de Dios a sus hijos son como cheques en el banco del cielo, dice, ¿no? Lo tenemos en la Biblia, esto es como una chequera, ¿no? Y solo tenemos que presentarlo para cobrarlos, ¿no? La cuenta de Dios nunca tiene un saldo deudor, de modo que podemos presentarle, ¿no?, estos versículos a Dios cuando oramos y saber que Él va a honrar, porque las promesas que están aquí las hizo nuestro Señor Jesús, ¿no? La firma, Él va a honrar, ¿no?, la firma de su Hijo en ellos, en las promesas, ¿no? Dios es completamente fiel a sus promesas, ¿no? La palabra de Dios está llena de promesas que subsanan nuestras necesidades, ¿no? Porque Jesús, cuando estuvo aquí, ¿no?, en la tierra, cuando se hizo carne, transformó a la gente, ¿no? Los alimentó, los sanó. Sabemos que Él se preocupó por todas sus necesidades y por todas nuestras necesidades, ¿no? Él promete consuelo para nuestra aflicción. Cuando nosotros estamos pasando problemas, ¿no?, problemas en casa, de repente son jóvenes ustedes, la mayoría, y puede haber problemas en el hogar, ¿no?, de parte de nuestros padres. Entonces, ¿a quién acudir en ese momento, ¿no?, cuando nosotros vemos problemas? Pues a Dios, ¿no? Dios va a traer consuelo a esa aflicción que estamos pasando. Él promete consuelo para nuestra aflicción, compañía para nuestra soledad, ¿no? Muchas veces nosotros nos podemos sentir solos, podemos estar rodeados de la familia, puedo tener a mi mamá, puedo tener a mi papá, puedo tener a mis hermanos al lado, pero yo sentirme solo, ¿verdad? Pero Dios también está ahí, ¿no?, acompañándonos en nuestra soledad, ¿no? Entonces no estamos solos, ¿no? Tenemos a Dios a nuestro lado, el perdón de nuestros pecados, la liberación de nuestros malos hábitos y todo lo demás que necesitamos, ¿no? Nosotros como cristianos sabemos que nunca vamos a estar solos, ¿no? La promesa de Dios dice que Él va a estar junto con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Había un joven por mi casa que, como le digo, uno puede tener su papá, puede tener su mamá, puede tener varios hermanos, pero sentirse solo. Y este joven era así, pues, ¿no? Siempre se le veía deprimido. Entonces, un día, pues, que su mamá se fue a trabajar, pues su soledad fue tanto que la peor decisión que él tomó, ¿no?, de quitarse la vida, ¿no? Fue algo trágico para el barrio. Pero es así, ¿no? A veces las personas que no conocen de Dios toman esa trágica decisión porque se sienten solos, pues, ¿no? Ellos se sienten solos, ¿no? Para ellos no hay esperanza, no. Pero nosotros que conocemos a Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que pase lo que pase, cualquier situación, cualquier dificultad que nosotros tengamos, Dios está a nuestro lado, ¿no? Ayudándonos, dándonos fortaleza, poniendo paz en nuestro corazón, consuelo. Amén. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿no? Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, como le dije antes, los salmos también nos pueden ayudar, ¿no?, a que nosotros oremos, ¿no? Los salmos abarcan el mejor lugar en las Escrituras desde el cual nosotros podemos orar, ¿no?, en base a la palabra de Dios. Un pastor llamado Ben Patterson dice lo siguiente, ¿no? Al orar los salmos
de regreso a Dios, aprendemos en sintonía con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? El Señor nos dejó los salmos para que nosotros usáramos los salmos y con esas mismas palabras nosotros oremos a Él, ¿no? Nos dirigimos a Él. O sea, le damos vuelta, ¿no? Ningún otro libro de la Biblia fue inspirado con ese propósito. Los salmos han sido inspirados por Dios para eso, ¿no? Él dejó su palabra y que Él quiere que a través de esas palabras, de esas mismas palabras que Él ha inspirado, nosotros nos dirijamos a Él, ¿no? Usando eso mismo. Además sabemos que cantar los salmos continúa agradando a Dios y edificando a su pueblo hoy en día. Los salmos, hay canciones, ¿no? Y también muchas oraciones, ¿no? Y esos salmos continúan agradando a Dios y edificando a su pueblo hasta hoy en día, ¿no? Porque, por ejemplo, en los pasajes del Nuevo Testamento, en Efesios 5:19, por ejemplo, dice, ¿no? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿no? Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, ¿no? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y la iglesia de Colosa también le dice lo mismo, ¿no? La palabra de Cristo, en Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una iglesia saludable se caracteriza por cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, es así que en los salmos el Señor nos enseña a venir delante de Él, ¿no? Usando sus propias palabras, tales como, por ejemplo, ¿no? En Salmo 3:3 dice, ¿no? Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, ¿verdad? Después dice en Salmos 36:7, dice, cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia, ¿no? En Salmos 51:7 dice, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Y el texto conocido, ¿no? Que es el Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos, ¿no? Entonces el Señor ha inspirado estos salmos, ¿no? Para que nosotros nos dirijamos a Él usando estas mismas palabras, ¿no? Por lo tanto, mientras oramos los salmos, estamos devolviendo las palabras a Dios que Él de manera expresa inspiró para que nosotros lo hablemos y lo cantemos. Ahora, una de las principales condiciones de la oración debe ser la fe. La fe, ¿no? Si oramos con fe, debemos prepararnos para la respuesta, ¿no? Si nosotros oramos verdaderamente con fe, debemos creer y estar seguros que el Señor va a responder, ¿no? Dice que había un enfermo, o sea, un hermano que estaba enfermo, dice, ¿no? Había estado enfermo por regular tiempo, ¿no? Dice que un día le dice a su pastor, pastor, quiero que vengas a mi casa para que ores por mí, para que ores por mi sanidad. Y lo llama al pastor, ¿no? Y luego de haber llamado al pastor, él le dice a su esposa, ¿no? Esposa mía, prepárame mi ropa, porque hoy día en la noche me voy a la iglesia, porque el pastor va a venir para orar por mí, y yo sé que el Señor me va a sanar. Esa es la fe que nosotros necesitamos, ¿no? Saber que ya las cosas ya están, ¿no? Solamente esperamos que llegue nada más, ¿no? Como una niña, dice que había una comunidad agrícola que estaba pasando una dificultad porque había llegado la sequía, ¿no? Y no había, ya estaba escaseando los alimentos. Dice que el pastor de la comunidad llama a todos a la iglesia, ¿no? Vengan todos, vamos a reunirnos porque vamos a orar para que llueva. Y dice que una de las niñas agarra un paraguas y se va a la iglesia y su papá le pregunta, ¿pero por qué estás llevando un paraguas? Pero no estamos yendo a orar, significa que al regresar va a estar lloviendo, ¿verdad? Esa fe tenemos que tener nosotros de que Dios va a responder nuestras oraciones. No sabemos en qué momento, si será en el instante, pasarán unos días, no lo sabemos, pero tenemos que tener esa seguridad de que Dios va a responder nuestras oraciones.
Amén. Eso es fe, ¿no? Y así debemos orar, ¿no? Creyendo que la respuesta de Dios está en camino, ¿no? Nosotros tenemos que creer y darle gracias a Dios. Supongamos, ¿no?, que uno de nosotros ha perdido el trabajo, ¿no? Ha perdido el trabajo. Y encima que ha perdido el trabajo, está endeudado. Pero aparece por ahí pues un familiar de dinero, ¿no? Y le dice, me he enterado pues que estás en dificultades económicas, no te preocupes, yo voy a pagar tu deuda y te voy a dar un trabajo en mi empresa. Entonces, ¿cuál sería su respuesta de usted? Usted le diría, bueno, tú dices que vas a pagar mi deuda, primero tengo que ver. Si yo veo que tú has pagado mi deuda, te voy a dar las gracias. Y si tú dices que me vas a dar trabajo, bueno, si yo cobro mi primer sueldo, te voy a dar las gracias. ¿Esa sería su respuesta? No, no. Al mismo diría, gracias por pagar mi deuda, gracias por darme el trabajo. Estarías dando gracias al instante, ¿no? ¿Y por qué no somos así como el Señor? Nosotros no somos así como el Señor, ¿verdad? No actuamos así, ¿no? Deberíamos de hacer lo mismo con Dios, ¿no? Él se alegra cuando todos nosotros le agradecemos sinceramente lo que Él nos ofrece, aún antes de nosotros tenerlos en nuestra mano, ¿no? O aún antes de tenerlos en nuestra mano, nosotros tenemos que agradecer al Señor, porque si lo hacemos con una persona, ¿cómo no lo vamos a hacer con el Señor? ¿Verdad? Con nuestro Señor. En Marcos 11:24 dice, ¿no? Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿no? Todo lo que pidiereis orando y creyendo, dice que lo recibiréis, os vendrá. Tenemos que creer, hermanos, ¿no? Tenemos que creer. Cuando nosotros oremos, lo importante es la fe. ¿Cuánta fe tenemos al estar orando? A cualquier dificultad que nosotros tengamos, ante cualquier dificultad, sea enfermedad, sea problemas de cualquier índole, si nosotros creemos verdaderamente, dice, el Señor nos lo va a dar, ¿no? Ahora, tenemos que orar con fe. Santiago 1:6 dice, ¿no? Pero pida con fe, no dudando, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Somos eso, ¿no? Que hoy día estamos creemos todo, ¿no? Creemos en el Señor todo. Y mañana, no. Así estamos. Es como lo hermano. Hoy día crees, mañana no crees. Hoy día dice, yo creo, mañana no crees. A eso se refiere, ¿no? No. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ¿no? Es como la ola del mar, como bueno, va, viene, ¿no? Es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pedir con fe, no dudando, ¿no? Y tenemos que creer, hermanos, tenemos que creer, ¿no? Hay un hombre llamado el padre de la fe que es Abraham, ¿no? Abraham nos enseña a seguir creyendo, ¿no? A él, Dios le hace una promesa, ¿no? Le hace una promesa que él iba a ser el padre de las naciones. Cuando le hace la promesa, él tenía 75 años y habían pasado 25 años y él no veía. Él no veía cómo se iba a cumplir la promesa. Pero al cabo del tiempo, Dios cumplió su promesa, ¿no? Después de 25 años, ya cuando Abraham iba a tener 100 años. En Romanos 4, versículo 19-21 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham es considerado el padre de la fe, ¿no? Porque, bueno, aunque hubo una situación, ¿no?, de que al ver que pasaba el tiempo, ¿no?, ellos quisieron darle una mano a Dios, pero
al final Dios cumplió la promesa, ¿no?, de darle a Abraham, ¿no?, un hijo para que a través de él, él pueda ser, pueda venir sea considerado el padre de las naciones, ¿no? Entonces, Dios tardó, sí, como le dije antes, pero cumplió la promesa a Abraham, ¿no? El ejemplo de Abraham nos enseña a apartarnos de la perspectiva natural de la fe. Nosotros tenemos que dejar de mirar el problema, ¿no?, y concentrarnos en la promesa de Dios, ¿no? No miremos las limitaciones ni el tamaño de dificultades, nosotros miremos a Jesús, ¿no? Miremos a Jesús, no miremos cuán difícil es el problema, cuán difícil es la dificultad. No, nosotros miremos a Jesús y Él va a cumplir su promesa, ¿no? Aun cuando todo resulte mal, siga confiando en Dios y alabándole, ¿no? La montaña de problemas no puede evitar que nosotros sigamos adelante con Jesús. Él apartará esa dificultad, ese problema. Él hará un camino en medio de ese problema o nos hará pasar por encima de ese problema, pero Él nos ayudará, ¿no? Él nos va a ayudar. Cualquier dificultad, cualquier problema, de repente para nosotros es una situación difícil, pero para Él no hay nada imposible, ¿no? En Mateo capítulo 21, versículos 21 y 22, dice, ¿no?, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y echa al mar, será hecho, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos fe, dice, como un granito de mostaza, nosotros le dijéramos a la montaña, al monte, ¿no?, échate al mar, y el monte se echaría, dice, ¿no? Entonces, hermanos, una vez más, ¿no?, la oración que nosotros hacemos no es que, como dije al principio, no es que la oración sea aburrida en sí, ¿no? Nosotros la hacemos aburrida, ¿no? ¿Por qué? Porque, como le digo, siempre repetimos las mismas palabras, ¿no? Y como nos oímos, ¿no?, a veces oramos en voz alta, nosotros mismos nos oímos y pues en sí pues se vuelve algo repetitivo, ¿no? Entonces, hagamos lo que dice el tema que hemos traído en esta noche, ¿no?, que tenemos que orar, ¿no?, aplicando, ¿no?, los principios bíblicos, usando la palabra de Dios. Ya les digo que en el libro de Salmos es una gran ayuda para que nosotros podamos usar esas palabras que Dios mismo ha inspirado y con esas mismas palabras poder dirigirnos a Él, ¿no? Y siempre tenemos que orar con fe. Ninguna dificultad nos puede hacer que nosotros desconfiemos del Señor. Ninguna dificultad. Nuestros ojos siempre tienen que estar puestos, como dice el texto, ¿no?, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Entonces, hermanos, esta es la parte el tema que me ha tocado. Espero, hermanos, a veces el Señor es, el Señor es muy sabio, ¿no? Y cuando yo estaba leyendo esto, cuando leí, ¿no?, es la parte porque estaba leyendo un libro para sacar más o menos esto, leí la parte donde decía, ¿no?, de esto, ¿no?, de que era aburrido. Fue pues, como le digo, como si me clavaran algo en el corazón, le digo la verdad, pues, ¿no? A veces yo mismo me escucho y es cierto, pues, ¿no?, uno repite lo mismo, ¿no? Te quedas callado y vuelves y sigues repitiendo lo mismo. Cuando es algo tan fácil, ¿no?, aplicar la palabra de Dios y en base a la palabra de Dios dirigirnos al mismo Señor, ¿no? Entonces, hermanos, esto ha sido de gran ayuda para mí, ¿no? Yo voy a empezar a aplicar esto. Bueno, ya empecé a aplicar esto, ¿no? Entonces, yo les animo a que ustedes también, ¿no? A ustedes también, hermanos, porque la oración es hablar con Dios,
es conversar con Dios, ¿no? Y no puede ser pues que sea algo tedioso, ¿no? A mi señora le decía, ¿no? A veces uno se acerca a Dios para conversar con Él, pero apenas te rodillas ya te quieres levantar, ¿no? No es como cuando uno era enamorado, ¿no? Yo le decía a mi señora, no es como uno, yo por ejemplo, cuando yo iba a tu casa y nos poníamos a conversar, ¿te acuerdas? Pasaba 1, 2, 3 horas y yo me tenía que ir porque tu mamá misma comenzaba a apagar la luz, era señal que ya quería que me vaya. Entonces, ¿y por qué con el Señor es así, no? El Señor no, estamos unos minutos, ya no estamos parando. ¿Por qué? Ahí está pues el amor a Dios, ¿no? Tenemos que mostrar el amor a Dios, hermanos, entrar más en comunión con Él, ¿no? Más cercano a Él, ¿no? Amén, hermanos. Entonces vamos a orar, hermanos, para agradecer al Señor por esta enseñanza. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra en primer lugar ha hablado a mi vida, Señor. Esta enseñanza, Señor, en primer lugar me ha tocado a mí, Señor. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre bendito. Tú, Señor, has dejado en tu palabra, Señor, la manera como nosotros, Señor, tenemos que dirigirnos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hemos sido hasta ahora, Señor, negligentes, Señor, en nuestra oración, bendito Padre, de aquí en adelante, Señor, pues, Señor, que con tu ayuda, Señor, con la guía de tu Santo Espíritu y la guía también de tu palabra, Señor, bendito Dios, podamos acercarnos a ti, Señor, de la manera que tú quieres que lo hagamos, Señor. De la manera que a ti te agrada, Señor, bendito Dios. Y también recordar, Señor, que nosotros oramos con fe, pero también, Señor, sabemos de que tú siempre vas a hacer tu voluntad, Señor, porque tú eres un Dios soberano, que siempre se va a hacer, Señor, conforme a lo que tú decías, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada vez que nos ponemos delante tuyo, Señor, y oramos, lo hagamos con fe, Señor. Creyendo, Señor, que tú responderás, bendito. Pero también sabiendo, Señor, de que tú siempre harás tu voluntad, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta noche, Señor, esta palabra, Señor, a estos hermanos, Señor, que muchos acá son jóvenes, bendito Padre, Señor, que algunos están empezando en este camino, Señor, seas tú, Señor, guardando estas palabras en sus corazones, bendito Dios, y que lo pongan por obra, Señor, que lo podamos poner por obra, que no solamente, Señor, seamos oidores de tu palabra, sino que seamos también hacedores, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta noche por tu bendición, Señor, por el privilegio de permitirme estar aquí, Señor, delante de tus hijos. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.